La regla de la primera vela es de lejos la forma más fácil de volverse consistente y rentable rápidamente que vas a poder encontrar y funciona tan bien que casi se siente como hacer trampa. Y si alguien me hubiera dicho esto hace más de 15 años cuando empecé a hacer trading, habría podido tener días ganadores constantes como este mucho antes. Hoy aprenderás de forma profesional cómo este enfoque tan simple de trading te ayudará a evitar los errores fatales que plagan a la mayoría de los traders. De esa manera podrás eliminar el tiempo y esfuerzo desperdiciados y volverte consistentemente rentable mucho antes. Incluso te regalaré un indicador personalizado al final del vídeo para que puedas operarla de la forma más sencilla y ágil posible. ¿Pero por qué a la mayoría de traders les toma años volverse rentables? Bueno, desde mi experiencia con miles de traders estos años, puedo confirmar que no es porque no trabajen lo suficiente. Y lo sé porque he visto a muchos traders dejándose la piel para volverse rentable. Yo mismo fui uno de ellos. Pero debo reconocer que podría haber sido, y francamente debería haber sido, en menos de un año. Y probablemente lo habría sido si hubiera evitado los dos errores fatales que mantienen estancados a la mayoría de los traders. Y ni siquiera voy a hablar del tercero porque si cometes ese, bueno, ni siquiera querrás saberlo. Pasemos directamente al error número 1, que es que la mayoría de los traders no operan para ganar, sino que operan para no perder. Esto se debe a que están atormentados por errores del pasado y absolutamente aterrorizados de quemar otra cuenta. Y esto también lo sé porque todos los que hacemos trading hemos estado atrapados en ese ciclo exacto durante más tiempo del que nos gustaría admitir. En esta fase, todos los traders están más enfocados en no perder que en ganar, lo que lleva a una falta de confianza en sí mismos y una gran tensión al momento de tomar decisiones de trading. Están obsesionados con los errores del pasado y tienen miedo de cometer los mismos errores una y otra vez, lo que lleva a una falta de confianza en su propia capacidad para ejecutar trades de manera efectiva. Aquí es donde la mayoría de los traders se quedan estancados. Acabas pensando demasiado, lo que te lleva a dudar de todo, incluso de ti mismo. Es casi como si tuvieras que cruzar por la cuerda floja para ejecutar cada operativa. Debes ser consciente de que al igual que la vida, el trading es dolorosamente irónico. Seguramente ya conozcas esta sensación, ya que cuanto más intentas no perder, más pierde y más rápido. Y antes de que pienses que esto puede ser otro vídeo motivacional de algún gurú sobre psicología del trading, quiero dejar claro que la solución no es otro truco mental o una afirmación positiva ni otro libro de psicotrading. La solución es un proceso claro que elimina la emoción de la ejecución de operaciones. De esta manera no tienes que confiar solo en ti mismo, sino que confías en un proceso probado. La regla de la primera vela que te voy a compartir te da exactamente eso. Y hoy aprenderás la estrategia profesional completa e incluso la probaremos con datos reales del mercado para demostrarte que funciona. Tú podrás comprobarlo también hoy mismo. De esta manera ganarás la confianza necesaria para volverte un trader disciplinado y rentable mucho antes. El segundo error fatal que cometen los traders es pensar que más conocimiento significa más éxito. Pero el conocimiento sin una forma clara de cómo usarlo es en realidad más dañino que bueno. Si eres como la mayoría de los traders, habrás pasado meses o incluso años aprendiendo de una docena de mentores diferentes, viendo docenas de sistemas diferentes, aprendiendo y mezclando estrategias de todo tipo. Por lo que seguramente tu gráfico de trading parezca un espectáculo láser de un festival de música electrónica. Ahora estás sobrecargado de información, pero no tienes una estructura clara de cómo actuar en función a ella. Seguramente no sepas diferenciar tan siquiera la información real y válida de la comercial de marketing de los gurús. Debemos ser honestos, la información de calidad y real es poder, pero cualquier tipo de información es totalmente inútil si no puedes ejecutarla.
En la fase inicial, para llegar a ser rentable, no necesitas más consejos de redes sociales, ni más PDF, ni más masterclass, ni más vídeos de YouTube, ni más formaciones milagrosas para ser millonario rápido. Lo que necesitas al inicio, cuando empiezas en el trading, es forjar una disciplina férrea. Y esto solo puede dártelo una estrategia paso a paso que sea tan simple que incluso un completo principiante no pueda arruinarla. Una estrategia que siga unas reglas tan simples que ser disciplinado y cumplirlas te salga de forma natural. Debes tomar conciencia de que puedes conseguir mucho más éxito y más rápido si pones en práctica de forma disciplinada lo que has aprendido en un vídeo serio que si intentas mezclar lo que has aprendido en 100 vídeos mediocres de todo tipo. Antes de comenzar, quiero dejar un punto claro. Existen multitud de estrategias de una vela corriendo por internet como la pólvora, sobre todo en las últimas semanas, porque es una estrategia realmente rentable y todos quieren crear un vídeo sobre ella contándola de oída sin llegar a entenderla realmente. El problema de base es que es una estrategia institucional, basada en una clave crítica que todas esas estrategias de una vela que has visto ignoran. Y por eso ninguna llegará a ser rentable nunca realmente. Pero hoy tú vas a descubrir la estrategia de una vela original y la verdad detrás de la lógica institucional. La estrategia que voy a compartirte hoy la aprendí hace más de una década en Frankfurt, Alemania, en una de las colaboraciones que realicé con un grupo de traders institucionales que la operaban para hacer scalping en la apertura del DAX. Y hoy vas a aprender a operarla tú también. La lógica detrás de esta estrategia va a hacer que te replantees todo lo que querías saber sobre el trading. Y por si te lo preguntabas, la respuesta es sí, puedes aplicarla en casi cualquier mercado. Ahora desgranemos la estrategia paso a paso y luego la probaremos en el mercado real para demostrarte que funciona. Ahora probablemente te estés preguntando, ¿cuál es la regla de la primera vela? El objetivo de esta estrategia es realmente simple. Queremos entrar al mercado y hacer ganancias consistentes en menos de 90 minutos por día y luego salirnos. Para comenzar el día de trading hay que estar en el escritorio justo a las 8:30 am, media hora antes de la apertura europea. Pero esto no es por casualidad, hay una razón científica y basada en la microestructura del mercado institucional. Esa es la base de la estrategia, lo que la hace tan efectiva, la base de la que todas las demás carecen y sin ella estás perdido. Te la cuento rápido. Aquí es donde la mayoría de las estrategias de una vela que ves en internet fallan completamente porque no saben de qué hablan. No entienden por qué operan los institucionales en este rango horario y por lo tanto nunca pueden predecir cómo lo hacen. Déjame explicarte qué está sucediendo en el mercado realmente entre las 8:30 y las 9:00. Según la investigación publicada por la FESE, la Federación de Bolsas de Valores Europeos, y datos de volumen de Euronet y Deutsche Börse, la fase de preapertura, desde las 7:15 a las 9, concentra aproximadamente el 15-20% del volumen diario total, a pesar de ser solo un periodo de unas 2 horas aproximadamente, en una sesión de 8,5 horas total. En el rango de la última media hora antes de la preapertura, es decir, los últimos 30 minutos, es donde se concentra el mayor posicionamiento de los operadores institucionales. ¿Por qué es tan alto? Porque los operadores institucionales están haciendo exactamente lo que hace ya varios años observé que hacían los traders en Frankfurt. Posicionarse antes de que el mercado retail despierte. Entre las 7:15 y las 8:30, los operadores registrados, los market makers, los gestores de activos, hedge funds y los traders propietarios están utilizando el sistema de preapertura de Euronext para introducir órdenes al mercado tipo MOLO, que es Market on Open o Limit on Open, basadas en información nocturna de mercados asiáticos y estadounidenses que cerraron entre 14 y 16 horas antes. Visualizan el order book indicativo que muestran todos los exchanges europeos continuamente durante la preapertura, permitiéndoles ver exactamente dónde están las órdenes de compra y venta del mercado. Coordinan con Dark Pools y Systematic Internalizer para prenegociar bloques grandes que serán ejecutados al un cross de apertura o en paralelo a través de esos venues alternativos. De esta forma pueden hedgear exposiciones FX de todo tipo de interés usando los futuros de Eurex.
Durante este rango horario, los operadores institucionales no están comprando o vendiendo al azar. Están probando el order book con órdenes pequeñas para ver cómo responde el mercado mediante una técnica llamada order proving o layering, aunque esta última es técnicamente ilegal. ¿El resultado es interesante para ti? Pues sí, porque un patrón predecible aparece en la última vela de esos 30 minutos, antes de la preapertura, debido al comportamiento del orden proving, donde ya se inicia el primer posicionamiento institucional. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los traders institucionales no están usando órdenes simples de compra o venta como hacen los traders retails. Están usando estructuras de órdenes sofisticadas que están disponibles en los sistemas profesionales de Euronext, BME, Bolsa Italiana, etcétera, etcétera, pero que los brokers retail nunca les muestran a sus clientes, por lo que ya iniciamos la operativa en desventaja, porque no tenemos las mismas armas que los institucionales. Imagina que quieres comprar 500.000 acciones de Telefónica. Si lo haces de golpe en la sesión continua, causarás un market impact masivo. Es decir, el precio subirá dramáticamente y tendría una ejecución horrenda. La solución: una orden iceberg. Introduces una orden de 500.000 acciones al mercado, pero le dices al exchange que solo muestre 5.000 a la vez en el order book. Cuando esos 5.000 se ejecutan, automáticamente el sistema muestra los otros 5.000. Y así sucesivamente, sin que el mercado se entere jamás del tamaño real de tu intención. Esto es legal y está regulado bajo MiFID II. Os lo puedo confirmar yo, que soy asesor financiero certificado por MiFID II, pero está completamente invisible para el retail. ¿Dónde usan los institucionales esto en la preapertura? Exactamente aquí, entre las 8:30 y las 9. Están introduciendo iceberg masivos que irán desplegándose progresivamente durante la apertura. Este movimiento coordinado de liquidez institucional crea una dirección clara de presión de compra o venta, exactamente lo que la regla de la primera vela captura. El resto de órdenes ya son mayormente para utilizarse una vez que el mercado ha abierto, en función de si entra en rango o se vuelve tendencial, etc. No hablaré de ellas en este vídeo porque no afectan a la estrategia de una vela. ¿Cuál es la información que ven los institucionales durante la fase de preapertura? Pues aquí está el secreto que cambia todo. Durante la fase de preapertura de las 8:30 a las 9, Euronext publica continuamente un precio de preapertura indicativo y un volumen indicativo de ejecución. Los traders institucionales, especialmente los market makers y los gestores de activos, pueden ver esta información en tiempo real. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues seguro que como a mí cuando lo descubrí hace ya algunos años, cuando apenas estaba iniciándome en el sector como analista. Este dato incluye el precio exacto al que se ejecutaría si el mercado abriera en este momento, el volumen total de cada nivel de precio, el desequilibrio entre órdenes de compra y venta. Y pueden ver cómo cambian estos números cada segundo. ¿Un trader retail con una plataforma típica? Tal vez como mucho pueda ver el precio indicativo cada 15-30 segundos de su broker, o quizá ni lo vea en absoluto. Imagina la ventaja: los institucionales ven que el order book está desequilibrado hacia la compra, lo que significa que el precio en la apertura va a subir. Entonces, 30 segundos antes de la apertura introducen una orden de compra masiva o un iceberg, que será ejecutado al precio más bajo posible justo antes de que suba. Al retail que no vio el desequilibrio le sorprende el movimiento del precio, entra tarde o ni entra o lo liquida. Ahora entiendes por qué funciona. Y ahora que tienes claro qué es lo que sucede y qué es lo que buscamos, ese movimiento tendencial con volumen vamos a plasmarlo en las reglas con la estrategia de una vela. Primero, ve al time frame de 1 minuto. Funciona, como ya te he dicho, en diferentes mercados, ya sean futuros, acciones, forex, cripto, materias primas, etc. La razón de la que vigilemos el pre-market es que los traders institucionales, como ya hemos visto, pueden operar aquí en el pre-market antes de la apertura para posicionarse. El paso número 1 es identificar los niveles clave del pre-market. Entonces, en la vela de 30 minutos o 30 velas en 1 minuto de 8:30 a 9 es la clave.
Debemos identificar los niveles y para ello los marcaremos con el máximo y el mínimo, tal cual como estáis viendo aquí en pantalla. Si descargáis el indicador desde Telegram, lo hará automático. Estos son los únicos dos niveles que necesitamos para la estrategia, así de simple. El paso número 2 es la confirmación de la dirección. Buscamos una rotura. El que quiera aumentar el ratio de acierto de la estrategia deberá centrarse en que la vela de la rotura tenga el mayor volumen de la sesión. No necesariamente tiene que ser en esta vela, pero sí en el movimiento, por ejemplo, como un caso alcista, pues que el movimiento de esta a 3-4 velas anteriores tenga un mayor volumen alcista. El paso número 3 es encontrar la entrada, el take profit y el stop loss. Una gestión típica es como la que estáis viendo aquí en pantalla. La entrada se da al cierre de la vela, el stop loss por debajo del nivel máximo de la caja y el take profit a una distancia proporcional. Aquí os muestro unos ejemplos de entradas válidas y no válidas. El primero es el ejemplo que ya hemos visto, una vela rompiendo con volumen, este sería válido. El segundo, una vela rompiendo pero sin volumen, lo que indicaría un rechazo, posiblemente, por lo que no sería válido. El tercero, una vela que aparentemente rompe con volumen, pero en el cierre termina cerrando por debajo de la caja, por lo que no termina rompiendo y no hay señal. E incluso podría indicar que ese volumen era volumen bajista de rechazo y el mercado desde ahí va a ser rechazado en corto. Pero un ejemplo teórico no es válido para demostrar si una estrategia funciona. Y seguramente estés pensando que si algo tan simple puede funcionar. Pongámoslo a prueba. Vamos a la gráfica a buscar algunos ejemplos. Para que puedas ejecutar esta estrategia de forma más sencilla y ágil, he creado un indicador personalizado que marca automáticamente la vela de 30 minutos de 8:30 a 9:00. Calcula el rango alto y bajo en tiempo real. Te alerta cuando el precio rompe el rango. Dibuja los niveles de entrada y stop loss automáticamente. Este indicador está disponible gratis en el enlace de la descripción para que lo puedas descargar desde nuestro canal de Telegram. Vamos a ver aquí ahora algunos ejemplos para que veáis cómo funciona. Yo me voy a servir del primer ejemplo para explicaroslo de este indicador de contrato. Vosotros podéis utilizar cualquier indicador, es decir, incluso hasta el propio volumen al tick del MetaTrader, y no voy a entrar en los debates de si es volumen o no real, etcétera. Da igual, porque para lo que queremos, lo que lo vamos a utilizar y el nivel de la estrategia es muchísimo más que suficiente. Simplemente necesitamos ver que haya un incremento. Dicho esto, vamos aquí a la parte de atrás, vamos a darle zoom y aquí tenemos el indicador. El indicador ya nos marca automáticamente la caja. Evidentemente deberéis adaptarlo a la zona horaria en la que vosotros os encontréis para que mida bien las cajas de la apertura, tanto apertura europea como apertura americana, ya que también se puede utilizar para la apertura americana. Yo ahora aquí estoy en el DAX 40 en un minuto. La caja tiene una primera parte, en la parte azul de la izquierda. Este es el rango de análisis. Desde aquí van a salir dos líneas horizontales, desde esta caja azul de análisis, que son las líneas del precio cuando empezó, la apertura del precio cuando inició la caja y el cierre de cuando finalizó la caja. Son dos niveles que, como vemos aquí, si esto lo extendiésemos hacia aquí, hacia la derecha, vemos que son niveles de soporte y resistencia. Fijaros cómo el precio reacciona. Entonces, bueno, pues son dos niveles que sin mayor importancia. Simplemente que los tengáis por aquí para tenerlos en cuenta por si os interesa o no a la hora de hacer alguna operativa. Sin más, simplemente que los tengáis por aquí. Dicho esto, vemos luego la caja blanca, sería el rango en el que se puede hacer la operativa. Cuanto más hacia la derecha, menor probabilidad de que salga la operativa. Yo lo que hago son los primeros 10-15 minutos. Si en los primeros 10-15 minutos no ha salido la operativa, ya no la hago. No obstante, vosotros podéis configurar la extensión de la caja el tiempo que queráis. Yo lo hago así, unos 10-15 minutos, 20 máximo. Si no sale ahí, ya no la opero porque hay mucha inestabilidad para la operativa. Es decir, ya no es una orden tendencial, no hay una orden iceberg, etcétera, por lo que ya no interesa una operativa de baja probabilidad de éxito.
Cuando hay una orden iceberg, hay una direccionalidad, se ha testado bien el mercado, etcétera, suele salir rápido, incluso antes de 5 minutos. Dicho esto, por la parte superior tenéis ya la línea de color verde con un pequeño margen que yo suelo dejar para confirmar, es decir, no entro si rompen la línea, sino que dejo un poquito más y aquí dejo la distancia ya con la zona verde y con la zona roja. ¿Por qué? Porque hay veces que cierra justo en la zona y necesitamos un poquito de margen, es decir, confirmar esa rotura. El indicador en la parte delantera, vemos por aquí un circulito rojo. Este circulito es que la caja, desde que abrió hasta que cerró el análisis, fue bajista, y si es verde, pues significa que fue alcista. En este caso es rojo, el precio de apertura fue mayor al precio de cierre. Esto sin más, simplemente es un indicativo que yo utilizo porque sí que es cierto que cuando la caja suele ser alcista, más veces rompe al alza, y cuando suele ser bajista, más veces rompe en corto. Simplemente es un indicativo para tener ya una orientación de por dónde puede ir la caja en la rotura. Dicho esto, ¿qué hago yo aquí con el volumen? Pues ven, yo tengo este indicador de aquí, lo que hago un poco pues marcarme el volumen medio del DAX. Yo me marco siempre por aquí, sobre los 1500 aproximadamente, y lo que busco es que en esta primera parte de aquí de la rotura pues tengamos este incremento de volumen alcista. Como vemos, fijaros aquí cómo incrementa el volumen, pues yo busco esto, y si esto se da a la rotura al alza, pues entraría en la operativa. Yo las operativas que hago aquí son muy cortitas, y cuando digo muy cortitas me refiero a operativas de este estilo. O sea, es decir, entrar, coger y salir, porque el stop loss lo pongo prácticamente por debajo de la rotura, muy ajustado. Entonces lo que busco es un ratio 2:1, take profit stop loss, y directamente ya me salgo. No sigo operando el mercado. Hay otras técnicas, por ejemplo, fijaros aquí como el volumen va decreciendo, y el volumen al final aquí arriba el precio queda divergente, el volumen entra en una divergencia estructural. Aquí arriba ya no hay volumen, si bajamos hacia abajo vemos que no hay volumen, luego entra el volumen bajista, el precio cae, pero eso ya no tiene nada que ver con la caja. La caja estamos hablando de aquí, de los primeros 10, 15 minutos, 20 máximo. Esta zona de aquí, buscamos aquí la rotura. Dicho esto, vamos hacia atrás para ver otro ejemplo. Aquí tendríamos una operativa alcista aquí que hubiese llegado a take profit. Vamos para atrás para ver otro. Nos vamos aquí, por ejemplo, en esta zona, aquí, que lleguemos por la mañana. Aquí tenemos otro. Fijaros, aquí la bola es verde. Vale, tenemos aquí la bola verde. De nuevo, fijaros el precio de cierre de la caja, que está aquí en esta zona, y fijaros cómo pega aquí como un soporte, ¿no? Efectuando aquí un soporte por el precio que se va al alza después de una acumulación. Pero lo dicho, esto ya es muy avanzado en la caja, no vamos a entrar aquí en explicar la estructura del mercado aquí. Simplemente volvemos a lo mismo, volumen alcista en la zona posterior, que da igual que el volumen sea alcista que bajista, simplemente que haya un incremento en el momento de la rotura. Vemos que lo hay, pues aquí tendríamos lo mismo. Esto sería otra operativa ahí. Una operativa que rompe limpia hacia arriba, y luego pues nosotros si vemos, por ejemplo, este caso rompe y se va muy arriba, pues aquí o se puede entrar cuando el precio va por esta zona, o directamente esta no entrarla y esperar el retroceso, porque normalmente cuando sucede esto, luego el precio retrocede como pega aquí, y aquí tendríamos la entrada, ¿no? Aquí sería, por decirlo de alguna forma, una especie de Fair Value Gap que tendríamos aquí en este nivel con el precio de esta vela. O sea, es decir, por aquí tendríamos ese Fair Value Gap aproximado y tendríamos ese retroceso, y aquí estaría la operativa. ¿Por qué cuando rompe tanto es difícil entrar? Pues porque luego rápido se suele ir a negativo, ¿no? Entonces, esperar ese retroceso, ese pullback de nuevo a la caja, y aquí tendríamos la operativa. Voy a quitar el indicador de volumen para no confundiros más, y vamos a hacerlo sin el indicador de volumen, que lo vais a ver más claro también. Vamos hacia atrás y vamos a ver otro ejemplo. Lo bueno de esta estrategia es que aquí no hay ni truco ni cartón de ningún tipo. O sea, vosotros mismos podéis coger, iros al DAX, al Eurodólar, al Dow Jones, al Nasdaq, al mercado que queráis, tirar el indicador o tirar vosotros la caja manualmente y ver si rompe o no, y si os da la distancia. O sea, aquí el backtesting es muy sencillo, se hace sobre el mercado real y no hay nada que ocultar. Si se falla se ve, y si no, pues nada. Ya habéis visto que yo he empezado desde el día de hoy y voy hacia atrás, ya estoy aquí en el tercer día. Lo mismo aquí.
El precio rompe aquí en esta zona. Ahí tendríamos la entrada, lo mismo el stop loss por detrás de la caja y el take profit hacia adelante un poquito más. O sea, estos son operativas muy rápidas. Con un lotaje pues un poco más potente de lo habitual, porque en lugar de ir a buscar, por ejemplo, si nuestro stop loss fuese a la parte superior de la caja, ¿qué pasaría? Que nuestro trade profit tendría que ser 2 veces la caja. Entonces, claro, un stop loss aquí arriba, si metemos un lotaje muy potente, nos va a hacer un agujero interesante en la cuenta. Entonces nos obliga, cuanto más alejamos el stop loss, nos obliga a tener que disminuir muchísimo el lotaje. Yo esta estrategia, cuando la opero en automático, le pongo luego también filtros de volumen, que la vela tenga el menor volumen que la anterior, etcétera. Es decir, luego daré unos tips al final para que la optimicéis. Y lo que hago es estos lots muy pequeñitos. Si no sale, enseguida que me cierre. Y si sale, pues voy a coger un cacho muy pequeñito y enseguida cierro. Fijaros que aquí el círculo era rojo y la caja cierra en corto, ¿no? La anterior creo que era verde y cerraba al alza. Vamos a verla por aquí también. Sí, mira, era verde y rompió al alza. Ya os digo, no le tengáis mucha cuenta a estos circulitos de colores, simplemente algo orientativo, porque sí que muchas veces en ciclos de mercado pues tienen bastante correlación. Vámonos para atrás, busca otra caja. Fijaros, este es rojo y rompe en corto. Este círculo sale ya cuando la caja llega al final, o sea, ya vamos a tener rápido la dirección. Y el círculo puede repintar, aquí no hay repinte ninguno, o sea, este círculo es muy sencillo. Aquí tenemos el precio de inicio de la caja y aquí tenemos el precio de cierre del final de la caja. Aquí el indicador, la lógica es la siguiente: si el precio del final es menor que el precio del inicio, la bola es roja. Si el precio del final es mayor al precio del inicio, la bola es verde. Simplemente para que no tengáis que andar controlándolo visualmente, las velas, cierre y tal, pues pinto la bola. O sea, aquí no hay ningún misterio. Es fácil de controlar la bola. Lo mismo, fijaros, rompe aquí en corto y lo mismo, podríamos hacer lo que os comenté antes. Dejar que el precio retroceda y entrar aquí en el throwback, en este caso un throwback que va hacia arriba. No sé por qué en el mundo del trading siempre se habla todo pullbacks y hay que aprender a diferenciar entre los pullbacks y los throwbacks, que no es lo mismo un pullback que un throwback. Pero bueno, para que veáis la diferencia, aquí tendríamos otra operativa que igualmente entrando sin la vela sin cerrar o esperando que cierre para los más conservadores y luego entrando aquí, igualmente se cumpliría. Vamos hacia atrás para ver otra. De momento van todas, creo que hemos mirado 4, ¿no? Pues las 4 de 4. Fijaros aquí, la bola es roja, va hacia abajo pero luego va hacia arriba. Y fijaros lo que os digo de la rotura, ninguna llega a romper. Ninguna llega a cerrar rompiendo, se va hacia arriba, aquí sí que cierra rompiendo, por lo que aquí estaría la entrada, por aquí debajo de nuevo estaría el stop loss y hacia arriba una distancia aproximadamente del doble, por aquí tendríamos el take profit. De esto de momento llevamos 5 de 5, vamos hacia atrás, o sea, aquí no os tengo que vender nada ni nada, o sea, simplemente esto es lo que hay. Podéis hacer vosotros el backtesting exactamente igual. Fijaros, otra aquí igual. Rompe aquí, cierra muy arriba. Pues si no somos de los que queremos entrar cuando el precio todavía no ha cerrado porque somos más conservadores, esperamos un retroceso y en el retroceso entraríamos y tendríamos, y si no, pues lo mismo hacia arriba. Como norma general, para que lo tengáis en cuenta, el precio suele hacer muchas veces la distancia de la caja. Es decir, fijaros, yo aquí voy a hacer la caja y me la llevo hacia arriba. Y fijaros cómo el precio llega hasta el tope de la caja y luego cae. Y si miramos por estas de aquí, es una distancia que suele hacer mucho. Lo digo simplemente como algo estratégico, ¿no? Pues para el que quiera, pues yo me quiero hacer un trailing stop o yo quiero poner un grid, etcétera, pues para que tengáis esta referencia. Fijaros, vuelvo a hacer la caja, me lo llevo aquí hasta arriba y fijaros, vuelvo a llegar hasta aquí arriba y retrocede, ¿no? O sea, esto no es algo que pase aquí ocasionalmente, esto pasa mucho. Yo llevo muchos años estudiando esta estrategia y es un punto en el que cuando da la distancia de la caja el precio reacciona. No quiere decir que se gire, pero sí que es un punto de reacción. Fijaros, llega aquí hasta la distancia de la caja, retrocede y vuelve hacia arriba, ¿no? Para que veáis cómo efectivamente es un punto en el que reacciona. Yo inicialmente, cuando la estrategia original era con la distancia de la caja hace años, yo como la automaticé, hago otro tipo de operativas también en la apertura del mercado. O sea, yo tengo un portfolio de bots donde opero
un montón de estrategias, unas 30, entre ellas varias son en la apertura. Entonces, ¿qué hago? Para no quedar tanto tiempo el capital de la cuenta aquí en una operativa tan larga, al final con el tiempo lo que hice fue optimizar, poner estos lots muy pequeños, hacer un filtro para buscar bien las entradas y ir a buscar un take profit más pequeño, porque aquí en una zona, por ejemplo, tal que así, rápido se me libera el capital, es decir, el margen rápido se me libera y me deja tiempo todavía para hacer otras operativas en otro mercado, porque ya hemos visto que a veces la operativa sale en la primera vela, en la segunda o en la cuarta, ¿no? Entonces, liberando rápido el dinero, el capital, pues me permite hacer otras operativas con otros bots que no operan si hay operaciones abiertas de otros, ¿no? Lo tengo montado para que no se interfieran entre ellos y no gastar y no consumir el margen, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenéis, el indicador como os digo, lo vais a tener gratis en el Telegram, el link en la descripción del vídeo para que entréis y os lo descarguéis. Y ahora sí, vamos a construirlo y automatizarlo y para que veáis cómo funciona. Para que puedas ejecutar esta estrategia de forma más sencilla y ágil, he creado un indicador personalizado que te marca automáticamente la vela de 30 minutos de 8:30 a 9. Calcula el rango alto y bajo en tiempo real. Te alerta cuando el precio rompe el rango. Dibuja niveles de entrada, target y stop automáticamente. Y este indicador está disponible gratis en el enlace que tienes en la descripción del vídeo. Este es el bot tal cual, ya veis, se compone de 5 nodos, es el bot base sobre el que luego pues podréis modificar, ampliar, mejorar, como queráis. El nodo del bot, el que opera la estrategia, es este de aquí. Lo tenéis en la categoría indicadores, algorítmicos y lo tenéis aquí. Este sería, tal que así. ¿Cómo se compone este nodo? ¿De qué se compone? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Se puede operar los 7 días de la semana. Yo lo tengo configurado para operar los lunes, miércoles, viernes, martes y jueves. Le podríamos poner también domingo y sábado en caso de que hubiese algún activo que quisiésemos operar, no ya para la apertura, porque no hay apertura como tal en esos mercados, pero como es un nodo que opera roturas de rango, etcétera, pues para que lo podamos utilizar para otro tipo de estrategia. Aquí pondríamos la hora de inicio, 8:30, tenéis que cuadrarlo con vuestro broker, por ejemplo en el mío eran las 9:30 para que sean las 8:30 y las 9 de la apertura son las 10 en mi broker. Entonces bueno, aquí vosotros ponéis la hora de inicio con los minutos, hora de final del análisis con los minutos y hora de final del máximo del día, es decir, a partir de esta hora ya no opera. Por ejemplo, le podríamos poner aquí que a partir de las 9:20, 10:20 ya no operase, solo los primeros 20 minutos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya está, este nodo ya veis que es muy sencillo. Hora de inicio, de fin del análisis y máxima hora para operativa y los días que queremos operar. Es muy sencillo, no tiene pérdida. Luego aquí tenemos la salida de la rotura superior y la salida de la rotura inferior. Por ejemplo, yo conecto la salida de la rotura superior y como es una señal es verde, la tengo que pasar a condición, cojo un nodo convertidor, lo tenéis aquí en lógica, en conectores y aquí lo tenéis, señal a condición. ¿Qué hace este nodo? Pues ya veis, entra una señal que es verde y sale una condición que es naranja. Entonces lo que hago es, para poder conectarlo con el nodo de compra y con el nodo de venta, que solo aceptan condiciones, no señales. Bien así, ¿por qué? Porque podríamos querer que esta señal se utilizase en combinación pues con otro tipo de indicadores, etcétera. Entonces siempre son señales para que podamos ampliar y mejorar la estrategia. Yo aquí lo voy a hacer simple, entonces directamente cuando rompe por arriba, que compre y cuando rompe por abajo, que venda. No hay más misterio. Entonces convierto las señales y aquí tendría ya el proyecto, lo cojo, lo cierro todo y aquí tendría el proyecto tal cual. Lo cojo, lo descargo, construyo el bot, descargo y me voy para el MetaTrader para que lo veamos. Y para lo que os preguntéis si sirve para otro tipo de activos esta estrategia, pues bueno, aquí lo voy a probar en el eurodólar. Hemos visto un índice, pues vamos a ver ahora un par de forex. Por ejemplo, vamos a coger, vamos a darle a iniciar, quitamos rejilla, ponemos vela, vamos a darle un poco de movimiento. Ahí, a ver qué se nos va. A ver si vemos por una. Por aquí va a venir ya una aproximadamente. Por ahí la tenemos. Ahí ha hecho la primera. Aquí, bueno,
importante, ajustar los stop loss y el take profit, porque ya veis que a mí aquí, pues por ejemplo, no lo he ajustado, estaba con el del DAX y se me queda muy grande, ¿no? Pero bueno, simplemente para que veáis cómo funciona. Fijaros, aquí tendríamos las 10, ahí ha hecho la operativa, en ese punto. Yo le tengo puesto al toque, no al cierre, por lo que aquí cuando ha tocado me la ha abierto. Si no, pues me la hubiese abierto aquí y hubiese tenido este rápido a positivo, ¿no? No hubiese tenido el retroceso. Pero bueno, igualmente veis que continúa aquí abierta. Voy a quitarla aquí para que no avance. Aquí tenemos la vela de las 10 y yo voy a coger aquí, voy a tirar una línea vertical por aquí hasta las 9:30, que sería las 8:30 en mi broker, que sería hasta por aquí. Pues bien, desde ahí hasta aquí es donde ha durado la caja. Entonces, el rango de la caja ha sido este. Y aquí, cuando ha roto por abajo, pues aquí ha hecho la operativa. Y bueno, pues así seguiría haciendo todas las operativas. Vamos a darle un poco de vidilla aquí al rollo. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ir viendo pues cómo va. Simplemente pues para que veáis viendo cómo hace aquí algunas operativas, ¿no? Veáis cómo funciona. Como os digo, funciona para cualquier tipo de activo, sea el que sea, siempre y cuando reaccione en los momentos de volatilidad de las aperturas, ya sea la americana o la europea. Evidentemente, ajustar, hay que optimizar y ajustar take profit, stop loss, la hora, de cuánto queremos darle extensión o no, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, aquí se me ha quedado los take profit, los stop un poco largo, lo tenía con el DAX por defecto y lo he descargado, lo he traído directo aquí. Y pues se ha quedado un poco largo, ¿no? Y las operativas pues ya no son de scalping, sino que se van más al day trading. Pero bueno, si yo ahora aquí, por ejemplo, cogiese, le voy a dar a saltar adelante y lo quedamos por aquí, vemos que igualmente así funciona bastante bien, aquí ya va positivo. Si le ajustásemos y lo optimizásemos las distancias, evidentemente iría mucho mejor. No obstante, fijaros pues cómo el bot va haciendo su operativa y va pues recuperando y tirando hacia adelante, sacándolo en positivo. Como digo, no es lo ideal, habría aquí que optimizar y ajustar las distancias, ¿no? Pero bueno, para que veáis que lleva la mitad del backtesting y que ya estaba en positivo. Entonces, bueno, os lo voy a subir a la biblioteca para que tengáis ya el bot base también para utilizarlo así tal cual como he hecho yo aquí, para modificarlo o como queráis. Por ejemplo, algunos tips que se pueden poner, por ejemplo, sería un trailing stop. A lo mejor no poner un take profit y poner un trailing stop, porque hay mercados que tienen una rotura muy fuerte, con mucha intencionalidad, y llevan a que el trailing stop arrastre un take profit mucho mayor que si lo cerramos ya y lo acotamos con el take profit. Por ejemplo, también en lugar de un stop loss, si añadimos un filtro tendencial, por ejemplo, que el volumen de la vela sea mayor al volumen de la vela anterior y que estemos en un periodo de descarga del mercado, por ejemplo, lo podemos sacar con un oscilador como el RSI, etcétera. Podemos hacer no poner un stop loss, es decir, controlar la probabilidad y el riesgo de forma matemática para aumentar la certeza de que el precio va a tirar en esa direccionalidad. No poner un stop loss y poner en su defecto una rejilla. Sobre todo recordar, mercados para los que se utiliza la rejilla son mercados muy laterales, muy en rango, como pueden ser, por ejemplo, los pares de Forex como el eurodólar. Son mercados muy laterales, tienen un rango de amplitud muy estrecho, por lo que suelen ir bien con ese tipo de estrategias siempre y cuando se calcule bien el lotaje y las distancias del grid para no comer el margen y no sobrelotar. Igualmente, para capturar la máxima eficacia de que utilizar un grid en un mercado solo cuando esté en rango, pues podemos poner que ese grid se active solo si el índice de Hart nos está marcando un mercado lateral. Para el que no sepa qué es el índice de Hart, os dejo el vídeo aquí en la descripción para que veáis. Es un poco al final para que vayáis viendo cómo la teoría que aprendéis en el canal, pues la podéis aplicar en diferentes contextos, diferentes estrategias. Por ejemplo, en esta estrategia podríamos hacer que cuando el mercado esté en rango con un índice de Hart que nos marque un mercado lateral en rango, pues que utilizar un grid. Y si no se da esa condición, pues que simplemente ejecute una compra o una venta normal con su take profit y su stop loss. O sea, es un poco para que veáis como un mismo bot, de forma dinámica, nosotros podemos hacer que
compre de una forma o compre de otra, que realice una gestión o realice otra. O sea, es simplemente abriros un poco la ventana de las posibilidades para que no terminéis todos los bots con un simple buy o sell, ¿no? Sino que veáis que en función del mercado, aun teniendo la misma estrategia, podéis adaptarla y hacerla pues más rentable y más viable para el mercado en el largo plazo, ¿no? Al final, uno de los problemas que tienen la mayoría de los bots que están por internet es que son muy estáticos, muy básicos y terminan en un simple buy o sell, y como mucho le ponen un stop loss o alguna cosa por hacer la gracia, o un grid, pero no controlan las circunstancias de cuándo ese grid se tiene o no que poner, porque es un problema si lo ponemos cuando no se tiene que poner un grid, ¿no? Por ejemplo, en un mercado tendencial. Si hay un mercado tendencial y el precio va a nuestro favor, el grid no tiene ningún sentido porque no se va a activar. Y si hay un mercado tendencial y el mercado va en nuestra contra, el grid directamente nos va a llevar a la quiebra o a la ruina o a un negativo, un drawdown muy grande. Entonces, utilizar ese tipo de criterios de conocimiento como el índice de Hartz, tenéis el nodo en la plataforma, como filtro para que se active un tipo de gestión o se active otro tipo de gestión. Si no sabes qué es el exponente de Hurst, no te preocupes, porque en este vídeo de aquí te explico exactamente qué es y cómo aplicarlo para potenciar tus operativas paso a paso. Nos vemos dentro.